amalecitas fueron enemigos irreconciliables de Israel, es decir, que nunca llegaron a darse una reconciliación entre ellos, siempre fueron enemigos. No hubo un acuerdo, no hubo algo así como que una reconciliación, o por lo menos un acuerdo de decir ya no vamos a pelear, no te metas conmigo. No, ellos siempre fueron, ahora sí que enemigos. Atacaron, dice, sorpresivamente en Refidín, en el Éxodo 17:8, en Deuteronomio 25, 17 y 18, ahí nos cuenta acerca de la historia de cuando ellos atacaron al pueblo de Israel en Redifín, que fue cuando estaba el pueblo de Israel en el desierto. Y se acuerdan de ese pasaje cuando Moisés es el que está llevando al pueblo de Israel por el desierto, y dice que cuando estaban peleando, Moisés se dedicó a interceder con sus manos en alto, y mientras él tenía las manos arriba, Josué, que estaba dirigiendo la batalla peleando con los amalecitas, mientras Josué tenía las manos en alto, pues Josué ganaba, o sea, el pueblo de Israel ganaba. Pero mientras Moisés bajaba las manos, que estaba intercediendo en lo alto, dice que él se cansaba y bajaba las manos, entonces los amalecitas prevalecían. Esa fue una batalla que tuvieron en el desierto. Finalmente dice que Israel venció, pero los amalecitas no fueron destruidos. En esa ocasión, cuando se estuvieron enfrentando, cuando Moisés intercedía y Josué peleaba de manera literal la batalla, fueron vencidos por Israel por la intercesión de Moisés, pero en realidad no fueron destruidos en su totalidad. Esa vez ganaron, pero dice, Dios decretó que los amalecitas serían destruidos en un futuro, en Éxodo 17, 14 y 16. Y así continuó, dice, la enemistad que duró hasta el tiempo de Saúl. Pasaron muchos años, varias generaciones, y el pueblo de los amalecitas continuaba siendo enemigo del pueblo de Israel, hasta que llegó el tiempo de que hubo gobierno por medio de los reyes. El primer rey es Saúl, elegido por el pueblo. Él comenzó a gobernar porque el pueblo quiso rey. Y entonces las primeras campañas de Saúl como rey fue, ¿verdad?, en contra de los amalecitas, los cuales derrotó, pero no definitivamente. En 1 Samuel 14:48, Samuel le ordena que hiciera algo, y es lo que hemos leído. Él le dice, destruye, se lo voy a leer, lo que le dice Samuel a Saúl. Samuel era el profeta que dirigía al rey, y Samuel, como profeta, se encargaba de buscar lo que Dios dijera, la palabra, y esto se le comunicaba al rey. Y entonces Samuel, en su calidad de profeta, le dice a Saúl, el 14:48, y reunió un ejército y derrotó a Amalec y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Y el capítulo 15, donde comenzamos a leer, dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Eso fue lo que Dios le dice a Saúl por medio del profeta Samuel acerca del pueblo de los amalecitas, que eran enemigos. Le dice, ahora tú que estás gobernando, tú que eres el rey, este es lo que yo te mando, destruye a Amalec. Y le dijo, destruye todo. Todo, aquí le especifica, hermanos, le dice inclusive hasta a los niños, dice aún a los de pecho, a los hombres, a las mujeres, porque cuando había una batalla con un pueblo oponente, respetaban a las niñas, respetaban a las mujeres, respetaban. Pero en esta ocasión Dios le dijo, destruye todo del pueblo de Amalec, yo no quiero que quede nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa si seguimos leyendo este capítulo 15? Sí, efectivamente,
Saúl empieza y toma posesión y empieza a matar. Pero ¿sabe qué hizo Saúl? Lo que dice aquí el capítulo 15, cuando lo que les acabo de leer, ¿verdad? Que dice que es balido de vacas, de ovejas y bramido de vacas que oigo en mis oídos, porque Saúl fue eligiendo, ¿verdad? Incluso Saúl tomó al rey y no lo mató. No lo mató al rey de los amalecitas. Y lo dijo, vamos a dejarlo. Y entonces Saúl dijo, esta está gordita, hay que echarla para acá. Este está bonito, hay que echarlo para acá. Y los puso en un corral. Cuando llega el profeta Samuel a ofrecer sacrificio, porque habían vencido a los enemigos, de pronto se oye un animalero, y eso apenas lo compartió el pastor. Entonces Samuel, cuando va a ofrecer el sacrificio, dice, espérate, ¿qué es esto que estoy oyendo? Y entonces le dice, fíjese, cómo a veces nosotros confundimos. Y así le pasó a Saúl, ya era rey. Y dice, mira, es que todo esto lo dejé porque lo voy a ofrecer en sacrificio a Jehová. Lo dejé porque están gorditos, porque están bonitos, y lo voy a ofrecer en sacrificio a Jehová. Eso es lo que hizo, ¿verdad? Saúl como rey. Dice, no los derrotó definitivamente, o sea, dejó lo bonito, lo gordito, y de esta forma desobedeció a Dios, porque lo que Dios le dijo en los capítulos anteriores era, destruye todo. Si Dios hubiera querido algo de ahí para que se le ofreciera en sacrificio, igual se lo hubiera dicho, pero no, le dijo destruye todo, y se desobedeció a Dios, dejando vivo al rey para empezar, al rey Agar, y a lo mejor del ganado. Por tal desobediencia, Dios le rechazó a Saúl como rey. David, ¿verdad?, continuó reinando después de Saúl. Después de Saúl siguió David gobernando, y ¿sabe qué? Siguió peleando contra los amalecitas, por eso que dejó Saúl vivo. O sea, eso siguió prevaleciendo. Los amalecitas siguieron vivos, cuando Dios ya desde un principio había dicho hay que destruirlos. Pero como Saúl no obedeció y dejó vivo, entonces le toca seguir peleando al rey David contra estos amalecitas. Y dice que constantemente en sus batallas David los vencía, pero no eran completamente destruidos. Primera de Samuel 27:8, 25:1, 25:11, un pequeño grupo de amalecitas quedó en la tierra, pero fueron destruidos por 500 hombres de la tribu de Simeón, en Primera de Crónicas 4, 42, 43. Entonces, el tema es destruye a tu enemigo. El pueblo de Amalec, los amalecitas, un pueblo que fueron enemigos del pueblo de Israel. Hay enemigos que tenemos que destruir, amalecitas que tenemos que destruir en nuestras vidas. Y la palabra es esta. El Señor me dijo, hay amalecitas que están venciendo a mis hijos y tienen que ser destruidos. ¿Cuáles son los enemigos con los que en este momento, en la actualidad de nuestras vidas, estamos peleando? Quizás ya no hay amalecitas literales, un pueblo nómada, ya no hay. Ya estamos en una civilización en este año, pero espiritualmente hay amalecitas con los que batallamos. Y sabe que si nosotros no tomamos la decisión de obedecer a Dios, cuando Dios te dice destruye a todo, destruye todo, como se le dijo a Saúl. Si decidimos algunas cosas sí y otras no, créeme que tus generaciones, y esto es lo que más me preocupa y lo que Dios más me enfatizaba, tus generaciones próximas, tu descendencia va a seguir peleando con esos amalecitas, va a seguir peleando con esos enemigos. Y el tiempo de destruir a nuestros enemigos es hoy.
es hoy, para que tengamos una generación, para que tengamos próximas generaciones libres, libres de enemigos. El tiempo de destruir a nuestro enemigo es hoy. Hay enemigos que el cristiano hoy en la actualidad pelea, batalla. Hay enemigos. Yo voy a hablar de 3 enemigos. Número 1, un enemigo con el que el cristiano batalla es el mundo. El mundo. Primera de Juan 2:15 dice que el que se considera amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y algo que me llamó mucho la atención y yo meditaba en esto. Voy a esperar que pase por el ruido, hay distorsión. Yo meditaba en cuanto a la palabra que dice, el que se considera amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Sabe qué? Es como si tú tienes un papá físicamente. Yo tengo un papá todavía, gracias a Dios, vivo. Mi mamá ya partió a la eternidad. Pero si tu papá tiene un enemigo, llámese Julano, Sutano. Ahorita están apareciendo, fíjense, hablando de la familia, un nieto o no sé qué de un enemigo que tuvo mi abuelito. Mi abuelito, ya tiene años que murió mi abuelito. Y ahora ese nieto vino a reclamar tierras y a hacer un revolú a la familia. Entonces, como la que está allá es mi hermana, ella salió a defender y dijo, ¿sabes qué? Aquí no se trata de revivir ya los muertos, aquí los papelitos van a hablar. O sea, si tú tienes papeles con los que quieres reclamar, adelante. Pues si no tienes papeles, mejor ni perder el tiempo. ¿Para qué vamos a revivir a los muertos? Eso ya pasó. Entonces, por eso yo les digo, si tenemos un papá físicamente y tiene un enemigo, ¿tú te harías amigo del enemigo de tu papá? Es una pregunta nada más. ¿Te harías amigo del enemigo de tu papá? Entonces, nuestro Padre es Dios. Y quien se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, si tú te haces amigo del mundo, te consideras entonces amigo del enemigo de tu papá. Es algo, ¿verdad? Como que juego de palabras, pero no, hay que meditar. Entonces dice, primera de Juan 2:15, los deseos, dice, de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne. El mundo nos va a ofrecer, el mundo se va a oponer a que cumplamos los propósitos de Dios en esta tierra. Y te va a venir por los ojos, por las cosas que vemos. Muchas cosas podemos ver y a la hora de ver que codiciamos. De hecho, el primer paso para caer en el pecado es ver. Le pasó a Acán cuando estaban peleando con el pueblo de Israel. Dice que cuando tomaron el botín de un pueblo, de un enemigo, cuando vio las telas, los mantos del enemigo, dice que le gustaron, los codició y luego dice los tomó y por último los escondió. Primero es ver. Lo que vemos puede ser atractivo a nuestra vista. El enemigo nos va a dar por lo que vemos. Lo bonito lo va a presentar para que lo codicies. Lo hizo también con Eva. El fruto era bonito, colorito, bonito. Y le dijo, ay, ¿no se te antoja? El enemigo no le va a traer algo feo. El pecado lo va a presentar bonito por los ojos para que usted vea. No le va a poner ¿verdad? Algo que a usted le desagrade, le va a poner algo agradable. Si es un hombre a una mujer, le va a poner una mujer joven, una mujer que le hable bonito, una mujer que se arregle. Si es una mujer, le va a traer un hombre con dinero, porque a lo mejor su marido no le da, pues le va a dar, ¿verdad? Por los ojos. Si es una joven, no, pues le va a traer al Brad Pitt, no le va a traer al bolillero. ¿Para qué? Para que usted codicie. Si su debilidad a lo mejor o lo que usted desea es un carro, no, pues le va a poner ahí un carrazo. Y esto, hermano,
No solamente somos las mujeres expuestas, también los hombres. Les va a traer por los ojos. Tenga cuidado con lo que ve. Tenga cuidado, porque usted va a sentirse atraído por lo que usted ve. Dice la vanagloria de la vida. ¿A quién no le gusta la fama, el poder? Se le van a abrir puertas con propuestas para usted alcanzar quizás un sueño que usted tiene, que de ser famosa, que de cantar y que no sé qué sueño tenga. Pues el enemigo, si lo sabe, por ahí le va a entrar, por la vanagloria de la vida, y le va a hacer propuestas indecorosas para que usted, ¿verdad?, caiga. Esos son, uno de nuestros enemigos es el mundo, y estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Vamos a ser tentados por este enemigo, vamos a ser provocados. Y si usted está batallando con este enemigo que se llama mundo, al final vamos a ver cómo derrotar a este enemigo, pero tenemos que destruirlo. Tenemos que destruirlo. Dice los deseos de la carne. La carne es sucia. Iba a decir, pero lo voy a decir, es cochina la carne, más que la de puerco. Esta carne dice, ¿verdad?, que es, nomás no la bañe para que vea cómo le va a oler de feo. No la bañe 3 días. Es sucia esta carne. Y le va a entrar ganas de tantas cosas. Si ve una cerveza, no, pues va a quererla, le va a ver que está frita, dice mi esposo. Ay, se la va a saborear. Porque quiere sentir la sensación. Va a ver un cigarro y ay, va a quererlo jalar, porque esta carne quiere. Es los deseos de la carne. Hasta cierto punto, ¿verdad? Dice el pastor Cash, cuando le dábamos gusto a la carne lo disfrutábamos. Pero ¿sabe qué? Por ahí hay enemigos que tenemos que destruir. El mundo es un enemigo fuerte. El mundo tenemos que destruirlo en nosotros. Cuando Jesús vino a ser tentado por Satanás, Jesús le dijo: tú no tienes nada en mí. Pero hay mucha gente, aún cristiana, que tienen como Saúl un corralito con cosas escondiditas. Y a la hora de que hay que ofrecer sacrificio, el sacrificio no sube y no es aceptable por ese bramido que hay ahí de animalero adentro de cosas del mundo en nosotros. Porque aquí podemos ponernos el traje de cristiano, pero a la hora que salimos, ese animalero que hay sale. Y Dios dice: hay que destruirlo. Hay que destruirlo. Ese es un enemigo con el que batallamos. Hay que destruirlo. Número 2, otro enemigo, Satanás. Juan 10:10 dice: el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Pero Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en forma abundante. Este enemigo es considerado peligroso porque él trabaja organizadamente. No se crea que él hace las cosas al aire y se va. Él planea. Él tarda a lo mejor estudiando una persona lo que no hacemos nosotros. Él se toma su tiempo y estudia a la persona, a su presa, la estudia y le busca el lado débil por donde le va a llegar. Estos lo hacen los que pelean, los que sabemos un poquito de box. A mí me gusta el box. Y los que cuando van a pelear, que tienen un oponente, estudian a su oponente, ¿sí o no? Y lo están estudiando y ven sus peleas y ven sus golpes y buscan el lado débil por donde le van a dar para que lo puedan vencer. Y ven sus jugadas. Así está el enemigo. A muchos nomás nos está estudiando, ve nuestros movimientos, y cuando le mostramos un lado débil, el Satanás dice: por aquí lo voy a tumbar. Por eso muchas veces el pastor nos ha dicho: no le muestres el lado débil al enemigo,
Porque si tú se lo muestras, por ahí te va a venir. Este enemigo es implacable. Este enemigo nos odia. Satanás odia todo lo que tenga que ver con Cristo y él te va a hacer la vida difícil para que tú no cumplas el plan de Dios en tu vida. Este enemigo va a empezar por cosas pequeñas, por cosas. Estas son estrategias muy sutil, muy sutil, muy sutil, pero él viene a robar. Él te viene a robar. Cuando él ve algo de Dios en tu vida, te lo quiere quitar. Él te viene a quitar. Él viene a destruirte. Si tú no lo destruyes a él, él te va a destruir a ti. Si tú no lo destruyes a él te va a destruir a ti. Él sí lo tiene bien claro. Él sí lo tiene bien decidido. Y si algo hay que reconocer de este enemigo es que él no descansa. Él trabaja las 24 horas, los 7 días a la semana. ¿Sabes que él te tiene vigilado? ¿Sabes que él te tiene vigilado? Él tiene radares. Él sabe cuando estás incluso en lo secreto. Cuando tú dices, aquí nadie me ve en el baño, él sí. Porque está estudiándote. Está viendo por dónde te va a dar. Él sabe si oras. Él sabe cuánto oras. Él sabe si lees la palabra, si no lees la palabra. Él sabe muchas cosas, inclusive más que nosotros. Porque Él sabe lo que hay de Dios en ti. Y a veces nosotros no sabemos lo que hay de Dios en nosotros. Pero Él no solamente viene a destruirte, Él te quiere matar. Él te quiere matar. Tú tienes precio para Él. Tu cabeza Él la quiere. Él quiere tu cabeza. Le pasó a Juan el Bautista. Juan el Bautista, un siervo de Dios, que Dios usó como precursor para preparar el camino de Jesucristo. Y cuando Juan el Bautista anunciaba la palabra, él decía: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El enemigo lo estuvo estudiando desde mucho tiempo atrás. Desde mucho tiempo atrás. Y lo vino estudiando y lo vino estudiando. Y cuando Juan el Bautista empieza a ejercer su ministerio, dijo: ya no lo puedo dejar que siga. Tengo que acabar con él. ¿Y sabes qué? Una mujer empieza a danzarle al rey y el rey le dice: pídeme lo que quieras. Hasta la mitad de mi reino te la daré. Y la mujer va y le dice a su mamá: oyes mamá, fíjate que el rey quedó fascinado con mi baile y me dice que le pida lo que sea, que hasta la mitad del reino me da. ¿Cómo ves? ¿Y sabes qué le dijo la mujer con espíritu de Jezabel? Le dijo: pide la cabeza de Juan. ¿Y sabes qué? El rey había dado su palabra, que le pidiera lo que sea, y lo hizo. Le cortó la cabeza a Juan. Nuestra cabeza tiene precio al enemigo. Él quiere tu cabeza. Este enemigo, les vuelvo a repetir, hay que destruirlo también. Tú no puedes dejar nada del enemigo en ti. Nada. Se lo dijo a Saúl: mata todo, 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 todo. Si tú no lo destruyes, él te va a cortar la cabeza. ¿Cómo vencer a Satanás? Lo vamos a ver ahorita. Déjeme avanzar. Tercer enemigo. Vimos, el mundo es un enemigo que hay que destruir. 2, Satanás, peligrosísimo. Hay que estudiarlo. Sí, hay que estudiarlo también, así como Él nos estudia a nosotros. Y número 3, la carne es nuestro enemigo. Algunos dirán: bueno, pastora, pero a lo mejor la carne es la más peligrosa. Sí, es verdad, también es peligrosa. La carne, Mateo 26:41 dice, Jesús diciéndole a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad dice, está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros somos el tercer enemigo que tenemos que destruir. Nosotros mismos, nuestra carne,
Nuestra carne es débil. La debilidad viene por no orar. La debilidad viene por no buscar la palabra, por no leerla. La debilidad viene y cuando somos débiles, ahí somos destruidos por nuestra propia carne. Es un enemigo que también tenemos que destruir. Destruir al enemigo. Nuestra carne. La carne da fruto. Y cuando se afloran estos frutos, cuando estos frutos son evidentes, tenemos que decidir destruir esto en nosotros. Y los frutos de la carne, dice la palabra de Dios en Gálatas, son celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, griterías, enemistades, pleitos, orgías. Contra tales cosas dice no hay ley. Yo siempre digo que eso es como una varita que nos mide, un nivel como un termómetro. Cuando tú ves que dentro de ti o lo que se manifiesta en ti es celo, es decir, o sea, te enojas mucho, celas a tu pareja o viceversa, ¿verdad? Tú gritas mucho, tú te airas, tú pleiteas, idolatría, o sea que amas algo mucho, lo idolatras, tu cuerpo puede ser, cuando tú estás, todo lo que dice acerca de los frutos de la carne, ese es una medida que tú te das cuenta cuando estás siendo vencido por tu propia carne. Y tú tienes que decidir que ella prevalezca o tú vencerla. Pero hay un nivel, porque estamos en esta carne lo mismo que estamos en este mundo, pero la palabra dice que no somos de este mundo. Igual estamos en este cuerpo, pero sabe que el cuerpo no se manda solo. Nosotros le damos lugar. Porque mismo Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Yo no me dejaré dominar. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Todo. La palabra no te dice no fumarás, pero tú sabes que no conviene. Ni en lo físico ni en lo espiritual. En lo físico te va a dar un cáncer pulmonar y en lo espiritual te va a apartar de Dios. Porque a Dios no le agrada. Tú sabes que aquí dice que no te va a decir no beberás. Pero tú sabes que el alcohol no conviene, te va a dar cirrosis. Vas a destruir tu familia, tu hogar, porque nadie soporta un borracho. Eso es horrible, te va a dejar pobre, no conviene. O sea, la Biblia aquí no dice deseos de la carne. No te va a decir no vayas a un concierto mundano, vete pues. No lo vas a encontrar de esa forma ahí. Pero tú sabes que no conviene, menos ahorita como están las cosas. Se forma una balacera y puedes morir. Es más, a lo mejor no hay una balacera, pero te aplastan. Lo que sea. No conviene, hay cosas que no convienen. Entonces, ese es otro enemigo, nosotros mismos. Jamás la carne va a querer de Dios. Tú le dices a la carne, mira, hoy vamos a orar. La carne te va a decir, ay, no, yo no quiero orar. No. Está bien, pues luego oramos. ¿Le haces caso? Le cedes. La carne nunca va a querer ayunar. Entonces la carne dirá, vamos a ayunar. La carne te va a decir, no, mejor un chocolatito, unas donas. Y tú dices, órale, pues, unas donitas. Te estás dejando dominar. La carne no va a querer que vigiles. Tú le dices, vamos a vigilar, a buscar a Dios. La carne te dice, no, mejor un colchoncito, hay que disfrutar del colchón, al cabo está suavecito y hace frío. La carne no quiere, pero yo te digo, es sucia. Es sucia. Aquí en la carne domina el corazón y dice la palabra que engañoso es el corazón. Ahí entro a los sentimientos. La carne te va a engañar con esos sentimientos. Ay, es que lo que nos hablaba el pastor en la mañana a los músicos, ¿verdad? Es que es mi mamá, es que es mi papá. Estás en la carne, porque entonces no es lo que diga Dios. Es lo que diga tu papi o tu mami. Yo sé que hay que obedecerlos y que hay que honrarlos, pero a la hora de poner en balanza a Dios y a mi papi y a mi mami, o vence mi carne
o decido ganar en Dios, cediendo a Dios y a su voluntad. Entonces la carne también es un enemigo que hay que destruir. La carne es un enemigo que hay que destruir. ¿Cómo destruir al enemigo? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para destruir fortalezas. Yo te hablé de un enemigo que se llama mundo. En cuanto al mundo, ¿cómo lo vas a destruir? Y tomando ese verso del apóstol Pablo, nuestras armas son espirituales. Tienes que aprender a tomar decisiones. Tienes que aprender a tomar decisiones. Tu bendición está a un paso de una decisión. Y yo te puse el ejemplo ahorita de la balanza. Es difícil, pero cuando tú haces esto, te ayuda a tomar decisiones. En un lado de la balanza, sí sabemos que es una balanza, ¿verdad? Una pesa. En un lado tú vas a poner a Dios y en el otro el ofrecimiento del mundo. Y tú vas a poner aquí todo lo que el mundo te ofrece si es que estás batallando con ese enemigo. Y en el otro lado a Dios. Tú decides hacia dónde se inclina esa balanza y ahí está el gane. Ahí está el gane. Si lo que el mundo te ofrece es más pesado que lo que te ofrece Dios, ahí está el gane. Y le vas a dar el lugar a tu enemigo. Pero si lo que Dios te da y te ofrece es más pesado que lo que el mundo te da, ahí está el gane. Decisiones. Tú tienes que decidir cortar. Tú tienes que decidir, mira, destruir. Aquí tienes que decidir. Mi amiguito, mi noviecita, mi trabajito, mi patroncito, mi mamacita, mi papacito, mi amorcito, todo así, chiquito, bonito, con cariñito para que se oiga bonito. Pero si constituye un enemigo, tienes que, no te digo que lo cortes, que lo destruyas. O sea, tienes que cortar, pero también tienes que destruir. Decisiones. Me duele. Pues sí, porque estás en la carne. Estás en la carne. El pastor tiene un dicho que dice: el que no me da, que no me quite. ¿Qué es lo que te está aguantando de avanzar en Dios? Mírate, es que hay que autoanalizarnos, autoevaluarnos. ¿Cuánto tiempo tienes en Dios? ¿Hace cuánto te convertiste? ¿Y dónde estamos? ¿Qué es lo que te ha detenido? ¿Por qué no has avanzado? ¿Por qué no has crecido? Hay enemigos que has decidido dejar en el corral. Hay cositas que has decidido no destruir y que esas te aguantan y que esas te detienen. Y tú tienes que decidir, mira, si Jehová es Dios, servirle. Si va a ir en pos de él. Josué dijo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Eso es una clara expresión de que él cortó, destruyó. Yo no quiero saber nada del mundo. Y una vez yo acepté a Cristo, no hay vuelta atrás. El mundo ya pasó. Los deseos de la carne, la vanagloria son enemigos de Dios y por ende mis enemigos también. Por ende mis enemigos. Yo no voy a sentarme a dialogar ni a jugar ni nada con los enemigos de mi Padre. También son mis enemigos. Hay que cortar, que destruir esos amalecitas que todavía les hemos dado lugar. No podemos entretenernos. Tengo una amiga todavía, ¿verdad? Pero ya no casi tengo comunicación con ella, aunque la tengo de amiga en el Face. Pero ella decía: el niño es risueño y que le hagan cosquillas. Si hay cosas que nos gustan y si el mundo te las ofrece, pues imagínate. Hasta te vas a ver, pero decide destruir al mundo. Entonces el mundo hay que decidir. Satanás
Te hablé de un segundo enemigo. ¿Cómo lo vamos a vencer, pastora? Ese es bien implacable. Ese dice usted que trabaja así. Ese no descansa. Pero, ¿sabes qué? Satanás ya está vencido. No sé si no te gozas por eso, pero ya está vencido. Parece peligroso, y lo es para los que no tienen conocimiento en Dios. Pero cuando tú ya sabes esto, que Él ya está vencido porque Jesús lo venció en la cruz del Calvario, tú te paras firme. Él puede venir con todos sus secuaces y tú también te paras y le dices, ¿qué? Tú no tienes nada en mí, órale, vámonos a hacer tu borlote a otro lado. Aquí tú no tienes parte ni suerte, porque la sangre de Cristo que derramó en la cruz de Calvario, ¿te acuerdas cuando te venció en la cruz? Esa sangre me cubre. Tú no tienes parte en mi vida, tú no tienes parte en mi familia, tú no tienes parte en mi iglesia. Jesús te venció, yo me paro firme en esa victoria y soy más que vencedor por la sangre de aquel que murió en la cruz. Está vencido, Satanás. Está vencido. Pero ahí se necesita un cristiano que sepa dónde está parado. Porque las almas de nuestra milicia no son carnales sino espirituales. Tú puedes estar teniendo batallas con el enemigo y tomarlas literal. Tú puedes estar teniendo batallas con el enemigo y ser tan natural y no discernir. Por eso es que el apóstol dijo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Tú no puedes tomar la batalla personal. Es que mi marido, es que mi hijo, no. Si tú sabes que estás peleando con el enemigo llamado Satanás, pelea con las armas que Dios te ha dado. Y una de ellas es el conocimiento. Y una de ellas es la palabra, que es la espada. La espada de dos filos es la palabra. Y tú tienes que saber usar la espada. No te creas nomás que porque ya compraste tu Biblia nueva, le vas a agarrar a bibliazos. Si Él es espíritu, no lo podemos ver. Por eso agarras al esposo, al hijo, lo agarras a bibliazo. Pero así no es la pelea. Tienes que declarar la palabra para que esa palabra se haga viva y entonces podemos vencer. Porque sabes que te digo, que el enemigo sabe la palabra. Y cuando tú se la dices, a él no le gusta. Cuando tú le declaras el sacrificio de Cristo, dice, ay, este ya supo, ya no puede hacer nada con este y se tiene que ir. A este enemigo llamado Satanás solo hay que resistirle. Resistir no es aguantar. Resistir no es que, ay, dame, voy a estar en la esquina y tú, el enemigo te está dando y tú te estás dejando. Eso no es resistir. Resistir es que ponga la misma presión que él pone. Los que saben de pelea, de combate, resistir es eso. Si él te está poniendo fuerza, tú le tienes que poner fuerza también. Porque si tú no le pones fuerza, entonces te estás dejando vencer. Y cuando el enemigo se levanta para pelear y destruir tu hogar y quererte robar tu bendición, tú tienes que discernir espiritualmente. Y si es él con el que estás peleando, llámese principado, llámese potestad, llámese hueste de maldad, tú también tienes que poner presión y darle combate. Pero este ya está vencido. Solamente que no se da por vencido. Él ya está vencido, pero él no se da por vencido. Es insistente y trabaja con la ignorancia. Trabaja con la mentira. Él te viene con mentiras para robarte, para destruirte y para matarte. Te va a decir una sarta de mentiras. Y si tú no le pones resistencia, te va a vencer y tú tienes que aprender a destruirlo. ¿Sabes qué? Te me vas. A mí no puedes, pero te va a venir con mentiras. Tú no sirves, tú no vales, tú no esto y no sé. Y tú tienes que decidir destruir al enemigo y pararte firme. Y sabes que yo soy nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas ya pasaron. Ciertamente yo era, pero ahora en Cristo Jesús soy nueva criatura. Y tú no tienes parte en mi vida. Aquí tienes que aprender a resistir, porque cuando tú resistes, Él se va en el nombre de Jesús, se va.